Bien, a manera de introducción, hermanos, hace unos años se estrenó una película que a mí particularmente me gustó mucho, una película que tiene un mensaje de redención al final, que mis hijos les encantó, pero sobre todo les encantó la música de la película. Una película que tiene una gran enseñanza, pero la música ha estado no solamente en mi mente, sino en mi carro por semanas, meses y probablemente años. Del colegio a la casa, papi, pon tal álbum de música, papi, porque a mis hijas les encanta. Y no sé si con el intro de la canción ustedes van a saber cuál es la película. Yo quiero pedir que me pongan el intro a ver. Probablemente ustedes saben cuál es la película. The Greatest Showman. Una película que tiene grandes enseñanzas y que nos muestra primeramente al protagonista, a este hombre de circo que le encanta el espectáculo llamado P.T. Barnum, crear un circo maravilloso. Un circo lleno de asombro, de luces, que hacía que las personas fueran a aplaudir, a gozarse, ver lo que él hacía. Un circo que hacía que personas pagaran grandes cantidades de dinero, hicieran largas filas solo para estar ahí. Sin embargo, cuando tú ves la película te das cuenta que hay un momento donde las personas que seguían a Barnum, que lo aplaudían, le dan la espalda. Cuando se apagan las luces y ya el circo no puede continuar, aquellos que eran sus fanáticos eran los primeros que le lanzaban piedra. Y tristemente, hermanos, en la fe cristiana hay muchos que son seguidores de espectáculos, al igual como lo era ese grupo que seguía el circo. Muchos que se sienten atraídos a la iglesia por el poder de Dios, por el milagro que Dios puede hacer, por la sanidad que Dios puede traer a mi vida, por la provisión que Dios puede traer, por la restauración que yo ando buscando. Pero no están dispuestos a pagar el precio que Dios demanda de la fe. Cuando las cosas se ponen difíciles, el fervor se desvanece. Y así como el público desaparecía cuando las luces se apagaban del circo de esta película, así muchos hoy salen de la iglesia cuando las cosas no están como ellos quieren, como ellos sienten, como ellos desean que fuera. Y quizás tú escuchas esto y dices, wow, es verdad. Y pueden venir nombres a tu mente. Yo pienso en esta persona. Pero el mensaje de hoy no está enfocado, hermanos, para que tú pienses en nadie. El mensaje de hoy está enfocado para que tú pienses en ti. Y es lo que yo anhelo hoy, que al escuchar esta verdad, tú puedas revisar tu corazón con seriedad, con honestidad, venir delante de Dios. Porque el pasaje que vamos a escuchar en el día de hoy, que vamos a estar estudiando, nos habla de un Dios que conoce nuestro corazón y que no puede ser burlado. Un Dios que conoce la profundidad de nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y un Dios que un día nos pedirá que le demos cuenta. Así que con eso en mente, yo quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al versículo 24. Y esta es la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Señor, mientras exponemos tu palabra, yo quiero rogarte que en el poder de tu Espíritu, Dios, tú nos permitas, Señor, tener un encuentro contigo. Que tú hables a nuestro corazón y que salgamos de aquí hoy con la certeza de saber si somos realmente tuyos o no. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Sin lugar a duda, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, siempre nos encontramos con una verdad que nos cautiva. Y es como que cuando tú lees Juan, tú sientes que hay algo nuevo que te golpea y dices, wow, pero eso estaba ahí. ¿Cómo estaba eso ahí si yo no lo había visto? Y probablemente este evangelio es uno de los evangelios más estudiados, más leídos, pero que siempre tienen verdades
que cautivan nuestro corazón. Y lo que acabamos de leer en el día de hoy es una de esas verdades. Una verdad que nos recuerda que el Dios a quien nosotros servimos, aquel que llamamos Señor, no solamente ve nuestras rodillas gastadas a través de largos tiempos de oración, nuestras manos levantadas en la iglesia cuando cantamos, sino que Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Y es por eso que yo he titulado mi mensaje de hoy, El Dios que conoce tu corazón. Porque ese es el Dios que vamos a ver en la palabra de Dios en el día de hoy. Cuando nosotros nos exponemos al Evangelio de Juan en su capítulo 2, nosotros nos encontramos que Cristo está iniciando su ministerio público. Él comienza su ministerio reuniendo un grupo de discípulos, que lo vemos en el capítulo 1, y junto a ellos subiendo a la región de Galilea, donde Él participa en lo que probablemente ha sido conocida como la boda más popular de la historia. Una boda donde conocemos algunos detalles, menos a los novios. No sabemos quién eran los novios. Pero sí vemos al Cristo vivo haciendo su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, mostrando yo tengo poder sobre la creación. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos habla de que después de Canaán, Jesús se fue a Jerusalén. Pero hay algo que pasó entre Canaán y Jerusalén. Algunos milagros que Jesús ya había hecho que no son relatados por Juan. En Galilea nosotros vemos que el Señor ya había sanado al endemoniado de Capernaum, sanado a la suegra de Pedro, realizado la pesca milagrosa, limpiado a un leproso, sanado a un paralítico que los amigos lo bajaron por un techo. Estas cosas ya habían pasado antes de él ir a Jerusalén. Por lo que es probable que cuando Jesús ya sube a Jerusalén, su fama era conocida. Y dice el pasaje que Jesús llegó a Jerusalén cuando, en el tiempo de la Pascua, cuando se celebraba la Pascua judía. Y quizás tú que nos visitas hoy o no tienes mucho conocimiento de la historia del pueblo de Israel, te preguntarás, ¿qué es la Pascua? La Pascua no era más que una fiesta que Dios llamaba al pueblo de Israel a realizar año a año para que recordaran cómo Él les libertó de la opresión de Faraón en su tiempo en Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto siendo esclavizado, Dios le dice, yo los voy a libertar. Y esta noche voy a mandar un ángel que pase delante de las casas de los hijos de Faraón y les quite la vida a todos. Pero a ustedes yo les voy a preservar la vida. Maten un cordero, sacrifiquen a un inocente, tiñan los dinteles de la puerta con su sangre y cuando el ángel pase, seguirá de largo. Era una fiesta de celebración para recordar el memorial de la salvación de Dios. Sin embargo, cuando tú lees el Evangelio de Juan, en el versículo 14 del capítulo 2, te encuentras que lo que era el templo, el lugar donde se iba a celebrar esta fiesta, no estaba siendo un lugar muy santo. No estaba siendo un lugar que iba a dignificar este evento. Lo que Jesús encontró fue, según el versículo 14, fue un mercado. Gente vendiendo, comprando, deshonrando la santidad de este lugar santo. Y dice el versículo 15, algo que a mí particularmente me maravilla de la persona de nuestro Dios, es que Jesús hizo un azote de cuerdas y limpió el templo. No fue que Él llegó, vio el mercado y agarró un azote y empezó a limpiar con ira. No, Él probablemente se sentó, se detuvo, vio lo que estaba pasando, confeccionó un azote de cuerdas y limpió el templo. Levantó mesas, lo cual trajo como resultado que los judíos que lo veían, los maestros de la ley le preguntaban en el versículo 18, ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Para los judíos era sorprendente ver que este hombre que estaba llegando, su ministerio recién había comenzado, haciendo un acto de tal autoridad. ¿Qué osadía es esta? Que Él mueve a todo lo que está en el templo, voltea sillas y ellos le preguntan, ¿qué señales haces? ¿Qué cosas tú haces? Ellos estaban exigiendo una muestra de su autoridad con señales. Y es probable que estas personas, lo que le estaban diciendo a Jesús, mira, si realmente tú tienes derecho a voltear sillas, así como hiciste en Galilea, señales de sanación, haznos aquí señales
para ver que tú eres el enviado de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le da la siguiente señal. Nosotros vemos que Jesús le dice, el templo que ven aquí, en 3 días los destruiré y en 3 días los levantaré. Y en ese momento él no estaba hablando del templo. Aquellos que conocemos un poco de la historia de la palabra de Dios, sabemos que él estaba hablando de su persona. Él estaba profetizando su muerte y su resurrección. Y es en este contexto, posterior a esto, que se da el versículo 23 que acabamos de leer. Posterior a Jesús decir esta palabra, dice Juan, muchos creyeron en su nombre al ver que las señales que hacía. Y aquí nos encontramos con la primera gran enseñanza para el día de hoy. Fe en señales. La frase creyeron en aparece unas 35 veces en el Nuevo Testamento. Y la misma nos habla de un sentir de esta persona, de una decisión de esta persona, de un mover de esta persona, de confiar en que alguien es capaz de hacer lo que dice que va a hacer. En pocas palabras, Juan nos dice que estas personas creían que Jesús era capaz de hacer lo que él decía que podía hacer. Sin embargo, quizás Edgar, que está ahí abajo, se dice, pero ya eso era suficiente. Ya ellos creyeron, es decir, que ya ellos son discípulos del Señor. Sin embargo, cuando tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta que ese creer en no es suficiente. Porque tú vas a la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, y Santiago te dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Es decir, que ese creer por conocimiento simplemente me pone en un lugar de honor al lado de los demonios. Ahí me equipara. Porque hasta ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto demuestra, hermanos, que una creencia simplemente como tal no conlleva una salvación genuina. La fe genuina incluye, además del conocimiento, un asentimiento. Pero no solamente eso, también requiere una rendición de voluntad. Los estudiosos han entendido que una fe salvadora se compone de 3 elementos. El primero, conocimiento, noticia. Yo sé la información. Yo sé que Jesús murió y resucitó, yo lo sé. La historia está ahí, no hay por qué debatir eso. La historia ha comprobado que Jesús murió y resucitó. Pero yo necesito algo más, yo necesito un asentimiento. ¿Y qué es un asentimiento? Significa en que yo estoy de acuerdo con esa verdad. Yo sé que Jesús murió y resucitó, yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no es suficiente. Yo necesito algo más, yo necesito algo que se llama fiducia, que es una confianza plena en que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Y déjeme ilustrarlo de esta manera. Cristian, préstame este bulto que va a ser un paracaídas para nosotros en el día de hoy. Esto es un paracaídas. Paracaídas, es un bulto, sabemos que es un bulto, pero vamos a decir que es un paracaídas. Esto es un paracaídas. Yo sé que es un paracaídas. Yo sé que si yo me lanzo de un avión y él se debe abrir. Yo sé eso, se supone. Entonces yo tengo conocimiento de eso. Hay una diferencia además de tener conocimiento de que es un paracaídas, a que yo creo que él se va a abrir, me lo pongo. Yo sé que él se va a abrir. Ahí hay un asentimiento. Pero eso no es suficiente. ¿Qué yo necesito hacer? Yo necesito saltar del avión en confianza de que el paracaídas se va a abrir. De la misma manera pasa con la fe cristiana, hermanos. Yo puedo tener conocimiento de que Cristo murió y resucitó. Yo puedo tener asentimiento de que sí. Pero si yo no tengo un compromiso genuino de saltar por Él, de vivir por Él, de abrazar lo que Él me manda, realmente yo no he creído esa verdad. La diferencia entre aquellos que creen por señales y los que creen realmente en Cristo es que uno anda buscando milagros, los otros están queriendo honrar a la persona que hace el milagro. Muchos vienen a Cristo buscando que el Señor les resuelva una situación, pero los otros vienen a Él confiando en sus palabras,
en la integridad de aquel que comunica el mensaje, descansando en sus promesas. Hermanos, al final esa es la fe verdadera. La fe que confía no en lo que Cristo me da, sino en que Cristo es. ¿Y quién Él es? El Mesías prometido, el único que puede reconciliarme con Dios. Eso es Él. La fe salvadora es aquel que reconoce que yo no tengo a dónde ir, que yo estoy perdido. La fe que reconoce que yo no tengo excusa porque yo he pecado contra Dios, que yo no puedo presentarme justo delante de Dios porque yo, el David, la respuesta que yo voy a encontrar si yo me presento con mis manos sucias delante de Dios es culpable. Por eso yo necesito un redentor. Es la fe que sabe que por sus méritos no puede alcanzar salvación. Él necesita uno que interponga su mano entre él y Dios. Una fe salvadora ve a Jesús no como un hacedor de milagros, sino como el sustituto, el mediador. No como el showman que entretiene, sino como aquel Rey Señor de quien delante yo estoy postrado. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, hermano. Dios nos envió a Cristo porque tú y yo no necesitábamos otra cosa, lo necesitábamos a Él. Charles Swindoll, quien era, o quien es, porque sigue con vida, fue un pastor que enseñó de una manera muy práctica. Él decía, si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiera dado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiera dado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese dado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón, por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Y aquí está el gran contraste, hermanos. Muchos dicen que creen en Jesús, pero en realidad no han creído en Él como Señor, ni han aceptado los términos y condiciones que Él nos ha puesto. Y muchos han decidido, sí, yo creo en Él, así como creen y aceptan una aplicación de pantalla. Y déjeme ponerle este ejemplo. Un ejemplo que nosotros utilizamos a diario. Probablemente tú has descargado una aplicación, tú descargas la aplicación, ves que la aplicación tiene un sinnúmero de términos y condiciones y muy pocas veces tú has leído los términos y condiciones. Tú normalmente, ¿qué haces? Acepto, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque en ti no hay un compromiso real con lo que estás haciendo. Tú lo que quieres es la satisfacción que la aplicación te puede dar, la resolución de tu problema que la aplicación puede resolver. No te preocupa lo que dice, simplemente le doy clic y le doy hacia adelante. Un paréntesis aquí, a veces yo me he preguntado, ¿habré yo hipotecado la vida de mi familia? Porque yo he aceptado tantas cosas que yo no sé realmente lo que le di que sí. Pero lo que tiene que ver con la fe, cristiana, el Señor ha puesto términos y condiciones para nosotros. Y hoy es un buen día para tú preguntarte, ¿acaso he aceptado yo los términos y condiciones del Evangelio, de seguir a Cristo, como acepté una aplicación? Sí, acepto. Sin leer, sin compromiso. ¿Tú conoces realmente los términos y condiciones de seguir a Cristo? ¿Tú sabes lo que es ser un discípulo de Cristo, lo que Él demanda de ti? Permítame leer el acápite 1 de los términos y condiciones de ser un discípulo de Jesús. Mateo 8:34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los términos. O lo coge o lo deja. Pero el Señor quiere que tú sepas de entrada. Creer conlleva obediencia. Creer conlleva que tú estás dispuesto a tomar tu cruz cada día para obedecerle a Él. Thomas Kempis, quien escribió un clásico de la literatura cristiana que se llama La imitación de Cristo, decía lo siguiente: Jesús tiene hoy muchos que aman su reino celestial, pero pocos que están dispuestos a llevar su cruz. Muchos que anhelan su consuelo, pero pocos desean compartir su sufrimiento. Hay muchos que quieren sentarse a su mesa, pero no ayunar con Él. Todos quieren gozar de su alegría, pero son pocos los que están dispuestos a beber de la copa del dolor. Muchos veneran sus enseñanzas morales, pero pocos caminan con Él
hasta la ignominia de la cruz. Muchos aman a Jesús mientras todo va bien. Lo alaban, lo bendicen mientras reciben consuelo. Sin embargo, en los momentos de tristeza o cuando no lo podemos sentir, caen en la queja y la desolación. Pero aquellos que realmente aman a Jesús por quien es, y no solo por lo que Él representa para ellos o lo que puede darle, lo bendicen tanto en el dolor como en el consuelo, en la prueba como en la paz. ¿Por qué? Porque saben que todo cuanto han recibido viene de Él. Y viene de un Dios que nos ama, que es un Dios de misericordia, de gracia, un Dios de bondad. El pastor Miguel, en una reflexión que compartió con nosotros el miércoles de Santa Cena anterior, él hablando de esto decía lo siguiente: si hay algo que podemos admirar de nuestro Señor Jesús como maestro, es su absoluta honestidad al enseñar. A nadie le bajó el estándar, a nadie le pintó un panorama que no era, a nadie le ofreció una promesa irreal, y a todos le dejó claro que seguirlo tiene un precio. Al final, nadie podrá decir: fui engañado, nadie me lo advirtió, no lo entendí, las letras estaban muy chiquitas. No hay sorpresa de último minuto. Cristo de entrada, a los que le seguían, les decía: si ustedes se quieren ir, váyanse. Juan 6 está ahí. En un momento los discípulos empezaron a asustarse porque muchos se iban, y voy a hablar un poco más adelante. Y Cristo los mira y le dice: ¿acaso quieren irse ustedes también? Porque Él nunca bajó el estándar. Y yo tengo que saber que creer en Cristo tiene sus demandas. Y el que cree está dispuesto a obedecer. Porque como dice Dietrich Bonhoeffer, el misionero alemán, solo aquel que cree es obediente. Y solo aquel que obedece cree. Pero tristemente la multitud que estaba siguiendo a Jesús, que habían creído en Él por las señales que hacía, no lo estaban aceptando como Señor y Salvador. Simplemente lo que querían era tener un hacedor de milagros, alguien que resolviera sus problemas del aquí y el ahora. Y es por eso que Juan, en este verso que sigue, lo enfatiza con tal claridad, versículo 24. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y esto nos lleva a la segunda gran enseñanza, hermanos. Nosotros no podemos engañar al Señor. Él nos conoce por completo. No podemos engañarle. No sé si tú notaste el contraste, pero Jesús, en cambio Jesús, a diferencia Jesús, no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque Él sabía que esta fe que ellos estaban mostrando era una fe momentánea, una fe que no tenía una raíz sólida. Ellos no estaban cimentando su fe en la roca firme. Esa raíz no tenía de dónde sostenerse. Ilustrando esto, nosotros vemos que Cristo más adelante, cuando habla de la palabra del sembrador, Él hace alusión a algo como esto en Mateo 13:8. Él dice: algunas semillas cayeron en terreno pedregoso. ¿Y qué hicieron? Brotaron rápido, pero al no tener raíz, se secaron cuando salió el sol. Otras cayeron en espinos y fueron ahogadas por la preocupación y el engaño y las riquezas. Solo aquellas que cayeron en tierra buena dieron fruto abundante. Y es posible, hermano, en la iglesia ver personas dar fruto que uno dice: wow, destellos de brotes verdes. Sin embargo, no tener raíz profunda. Y Jesús sabía que estas personas no estaban movidos por sus palabras. Este entusiasmo que ellos vivían no estaba cimentado en una verdad que ellos habían creído. Estaban cimentados, como decía, en aquel que podía hacer algo por ellos. Y esto debe estremecernos hoy. Debe llevarte a la reflexión profunda, a preguntarte realmente: ¿dónde estoy? Porque tú sabes que, hermano, muchos de los que hoy levantan las manos con fervor
Cantan que tú dices, wow, esa persona está en el espíritu. Algunos que sirven con diligencia inclusive, lo hacen con conocimiento. Algunos con asentimiento. Tristemente muchos sin una convicción genuina de delante de quién están y para quién están viviendo. Y cuando nosotros estudiamos la palabra encontramos casos de hombres que mostraron evidencia de ser creyentes genuinos, pero sus obras al final mostraron que no lo eran. No sé si alguno ha estudiado la historia de un tal Simón el Mago, que lo vemos en Hechos 8, 9 al 24. Un hombre que escuchó la verdad y fue impactado. Él escuchó, se bautizó, estaba maravillado con las enseñanzas de Felipe, hasta que un momento dice, hey, ¿cómo yo puedo comprar el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo hacer eso yo? Y Pedro tiene que molestarle, le dice, tú no tienes ni parte ni suerte con nosotros, versículo 21. Y Simón representa aquel que se emociona con lo externo, pero no se rinde de corazón. Aquel que viene a una conferencia, hermanos, las conferencias son interesantes, los campamentos de jóvenes son interesantísimos. Porque tú ves esa pasión, wow, sí, ya este el año, yo me voy a comprometer con el Señor, yo estoy apasionado por Él, el Señor me habló, me ministró. 2 semanas siguientes estamos exactamente igual o peor que como estábamos antes. Porque esa fue por emoción. Tú te encuentras a un Judas Iscariote, un Judas. Caminó con el Señor. Amigo de Jesús, del círculo íntimo. Habían 12 y ahí estaba él. Expulsó demonios, hizo milagros. Pero al final, ¿qué hizo? Le traicionó por unas cuantas monedas de plata. Judas representa a aquel que sirve con las manos, pero su corazón está apasionado de otras cosas. Vemos los discípulos falsos en Juan 6, versículos 60 y 66. Aquellos que creían en Jesús, que le seguían mientras Él le estaba dando provisión. Cuando Él hacía las alimentaciones, cuando multiplicó los pan y los peces, a un gran grupo de personas estaban ahí. Maestro, háblanos, enséñanos. Hasta que Él le dice una verdad que para ellos es difícil aceptar. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de Dios. ¿Y qué empiezan a hacer ellos? Esto no es conmigo. Y empiezan a darle la espalda. Y esto representa a los hermanos que vienen a la fe, vienen a la iglesia, pero cuando son confrontados, esto no es conmigo. Hermana, tú no puedes tener una relación de noviazgo con un hombre que no es creyente. Eso es yugo desigual, eso es pecado. Ay, pero yo lo voy a... Es un hombre bueno, no es pecado. Pues mejor me alejo. Y en este tiempo en el ministerio pastoral yo he visto muchos hombres y mujeres alejarse de la fe, de la iglesia, porque la verdad que se le está compartiendo, verdad de Dios, no encaja con lo que ellos quieren hacer. ¿Y qué preferimos? Darle la espalda al Señor. Y finalmente vemos las vírgenes insensatas, aquellos que conocen las vírgenes. 10 vírgenes, las 10 tenían sus 10 lámparas, estaban esperando al esposo que venía. ¿Qué pasa? Que llegó la noche, las que no se prepararon se quedaron sin aceite en las lámparas. Cuando el novio llegó, ¿qué escucharon? No las conozco. Y esta representa a la gente que viene a la iglesia, que canta, que levanta las manos, pero no se ha preparado internamente. No ha sido transformado, no ha aceptado en su corazón realmente que Jesús es el único camino, que solamente a través de Él podemos ser justificados delante de Dios, que quieren vivir su vida a su manera. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los momentos difíciles, muestran realmente que no son. Hermanos, y aquí es que nosotros debemos una vez más detenernos, y es lo que yo quiero desde el inicio, que tú puedas meditar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hoy, detente, porque está bueno de jugar a ser cristiano. Yo le decía a alguien esta mañana que hay una de las cosas que yo más miedo le tengo, y es evangelizar a uno que cree que es creyente. Yo prefiero evangelizar a uno ateo, porque él sabe que no conoce.
Pero hay muchos que creen, no, yo soy, pero viven de una manera tal que todos sabemos que no lo es. Y al final, como dice el libro de Apocalipsis, el tibio, ¿qué va a pasar con él? Será vomitado de la boca del Señor. Amados, hoy es un buen día para nosotros preguntarnos, ¿qué áreas de nuestra vida son solo apariencia de fe? Realmente estamos sirviendo a Cristo con nuestras manos, pero ¿dónde está nuestro corazón? Participamos en un ministerio, levantamos la mano en adoración, decimos que somos cristianos porque venimos a la iglesia el domingo. Y quizás muchos de nosotros, yo soy cristiano y mi única cuota hacia el Señor es venir los domingos 2 horas. ¿Dónde está nuestro corazón realmente? Luchamos con dudas que nunca traemos a la cruz, con ansiedades que revelan que realmente no confiamos en el Señor, con rencor que no muestran el perdón que hemos recibido. ¿Dónde estamos? La diferencia entre tener fe que salva, una fe verdadera, es que al interior nosotros hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Y no se trata de lo que los otros piensen, no se trata de lo que yo hago, se trata de quién yo soy delante de Dios. Porque Él no puede ser engañado. Porque Él no se confía de nuestras manos simplemente. Él ve nuestro corazón. Algunas veces a mí me han preguntado, pastor, ¿qué es lo más difícil para ti de servir al Señor en el ministerio? Y sin lugar a dudas, para mí la respuesta es una sola. Para mí, quizá otro pastor puede decir otra cosa, pero para mí es una. Para mí lo más difícil de ser pastor es poder ver a hermanos a quien amo, con quien he servido, a quien he discipulado alguna vez, verle apartarse de la verdad del Evangelio. Verle salir y darle la espalda al Señor. Y en estos 20 años que llevo en la fe, 9 años que llevo en el ministerio pastoral, hermanos, yo he visto a muchos salir, a muchos hermanos que hoy día los veo y quiero abrazarlos y al mismo tiempo quiero golpearlos con un bate. Hermanos por quien oro, pero que hoy día le dan la espalda al Señor. Hay un caso en particular que todavía lo recuerdo, y recuerdo con tristeza, y fue este hombre que me recibió cuando yo llegué a la iglesia, mi líder de jóvenes aquí en la iglesia, un hombre que yo consideraba que era mi amigo, consejero, un ejemplo. Pero años después mostró que realmente no era. Y quizá para mí y para nosotros, él era un hombre de Dios, pero para Cristo, él nunca lo fue, porque el Señor conoce el corazón. Y Él no puede ser burlado. Él conoce cada detalle. Si por ejemplo hoy y ahora yo te pido, préstame tu celular. Ay, Cintia, déjame ver tus conversaciones. ¿Qué página tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás consumiendo? Vamos a ver. Quizá hay cosas que no sean malas, pues son privadas. Pero a ti no te gustaría mucho eso. Pero tú sabes que Cristo no necesita que tú le prestes su celular. Él conoce a detalle cada cosa que hay ahí. Él lo conoce todo. Ningún corazón está oculto delante de Él. Él conoce al incrédulo que le rechaza por orgullo. Él conoce al religioso que lo honra solo de labios. Conoce al líder espiritual que sirve con motivaciones erróneas. Conoce al nuevo creyente que lucha con dudas pero desea obedecerle sinceramente. Conoce al siervo fiel que va muriendo cada día a sus deseos, a sus placeres, para obedecerle y serle fiel. Y esta verdad, hermanos, debe llevarnos a una profunda reverencia delante de Dios, a estar con honestidad delante de Él. Porque lo que somos en secreto en nuestra casa, Él lo ve. Él sabe cada cosa de nosotros. Y entender esto debe ser para el orgulloso que rechaza a Cristo una advertencia que le dice, mira, no hay nada oculto delante de Él. No hay donde tú puedas esconderte. No hay con qué vestirte que pueda tapar tu ropaje sucio. Él lo sabe todo. Para el creyente que lucha, que tropieza,
pero que lo ama de verdad, entender esto también es un consuelo. Porque tú sabes que en medio de tu debilidad el Señor te conoce. Que en medio de tu tristeza el Señor está ahí. Que en medio de el gran clamor el Señor está ahí levantando tus manos, sosteniendo. Porque Él sabe lo peor de ti y aún así te ama. Hermanos, el Señor sabe lo peor de ti y aún así te ama. Y esto es justamente lo que Juan va a subrayar ahora en el verso siguiente. No es solo que Jesús conozca a todos, es que Él escudriña el corazón hasta lo profundo. Él no solo ve lo que haces, sino por qué lo haces. Y esto nos lleva a la tercera verdad y gran enseñanza del día de hoy. Jesús escudriña el corazón. Versículo 25. Y no tenía necesidad que nadie diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. Juan está diciendo con claridad, Jesús no tiene que esperar que nadie venga a hablarle bien de nadie o mal de nadie. Él sabe. Y esta palabra que él utiliza ahí, dar testimonio, en el original es similar a la que se utiliza para decir que alguien que va a un juzgado a testificar de parte de otro. En pocas palabras, Juan lo que está diciendo es que mira, Jesús no necesita que tú vengas a decirle una cosa o a contarle nada de nadie. Él ya sabe quién es cada quien. Y con esto, Juan está dándole a Cristo un atributo que solamente tiene Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Su omnisciencia. Él conoce tanto el arrepentimiento genuino como la hipocresía oculta. No solo lo que se ve, sino también en el por qué lo hacemos. Y esta verdad ha sido reconocida no solamente por el mundo cristiano. Hombres seculares han reconocido este atributo de Dios. William Gladstone, quien fue un político británico, un estudioso de la literatura clásica, tiene esta cita. Él dijo: mientras que los dioses del paganismo carecían de un verdadero conocimiento del corazón humano, el Dios de la Biblia y Jesús como su Hijo conoce todos los pensamientos del hombre. Todos. Él ve lo que nadie ve. Él discierne lo que nadie puede discernir. Él no se impresiona por tus palabras, por tus gestos. Él conoce tu corazón. Jeremías en un momento se preguntaba, ¿cómo podremos conocer la profundidad de nuestro corazón? Jeremías 17, 9 al 10. Y dice, más engañoso que todo es el corazón del hombre, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Qué responde Dios? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Wow. Y Ariel, que está ahí, probablemente me dice, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. José Iván está ahí atrás y me pregunta, bueno, pero quizá en el Nuevo Testamento hay cosas que cambió porque ya ahora tenemos el Espíritu, un nuevo pacto. Hebreos 4:13. No hay cosa oculta creada, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Amados, Cristo no confió en este grupo de seguidores porque Él conocía su corazón. Y es probable que ellos mismos, si vamos a darle un ramo de olivo, es probable que ellos mismos ni siquiera conocían el suyo propio. Probablemente ellos pensaban, sí, yo soy creyente, yo soy seguidor, pero realmente no lo eran. Y nosotros cuando vemos la palabra encontramos un grupo de personas que al final de sus días va a venir delante de Jesús. Señor, ¿y no era en tu nombre que nosotros hacíamos milagros? ¿Y no era en tu nombre que nosotros echábamos fuera demonios? Y esas personas van a escuchar las palabras más terribles que uno pudiera escuchar. Apartaos de mí, nunca les conocí. Muchas veces nosotros mismos ni siquiera conocemos nuestro corazón. Es como cuando nos tiran una foto que nosotros no vemos
estamos desprevenidos, nos tiran una foto y después nos la enseñan y tú te dices, ¿y ese soy yo? Ese no puede ser yo. Y yo estoy tan gordo. No. Pero así es que la gente te ve. Porque así es que tú eres. Y así es que Dios te ve. Y Dios no necesita de que pose una luz, un gran flash. Él te conoce por completo. Mientras muchos piensan que son buenos, religiosos y aceptables, Cristo dice, tú puedes creer eso. Pero para entrar al reino de Dios, tú tienes que ser transformado. Y a mí me llama interesantemente cómo el arco de esta enseñanza continúa en el versículo siguiente a este Juan 2:25. Cuando tú vas a Juan 3, versículos 1 y 2, tú te encuentras uno que creía que era, pero que no lo era. Y vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces sin que Dios esté con él. Nicodemo viene delante de Cristo, le llama maestro, le dice, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Es que lo que tú haces, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién más puede sanar un paralítico, expulsar a un endemoniado? Nadie puede hacer algo como eso. Sin embargo, Jesús le da la medicina que él necesita entender para que esa fe superficial, esa fe en señales, sea eliminada. Versículo 3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, yo conozco tus obras. Tú eres un maestro de los judíos. Tú dices creer en mí, pero tú vienes de noche a verme. ¿Por qué, Nicodemo? ¿Te avergüenzas? ¿Te asustas? Nicodemo, no. Es que no solamente debes creer quién me envió. Es que ese creer debe venir acompañado con una transformación, con un arrepentimiento genuino que se ve en obras. Que la gente pueda decir, este era y ahora ya no lo es. Y ustedes saben que en la palabra tenemos un hombre así. Cuando tú lees la historia de un tal Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un hombre que arrastraba a los cristianos, se encuentra con Cristo camino a Damasco. Y el gran Saulo de Tarso pasa a ser el apóstol Pablo. Sus ojos son abiertos después del encuentro con Cristo. Y ustedes saben lo que empezó a hacer Pablo inmediatamente. Enseñar acerca de aquel que le mostró gracia y perdón en Damasco. Sus planes, sus sueños, sus metas quedaron ahí mismo. Él ahora tenía un propósito, una visión, glorificar a Cristo. Y por eso es que en Gálatas 2:20 él dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Jesús no se dejó engañar de Nicodemo. Él no se deja engañar de ninguno de nosotros porque Él conoce el corazón. Amados, y lo digo delante de Dios y de parte de Dios. Como pastor, no hay nada más doloroso de ver que algunos de los que están sentados en la iglesia van camino directo al infierno. Porque ellos no han recibido una transformación real de su corazón. Ellos han creído en el hacedor de milagros, pero no en el Dios que se hizo hombre, que vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Se clavó en una cruz para aquellos que crean en Él completamente. Aquellos que estén dispuestos a ponerse el paracaídas y saltar, tengan redención y vida eterna. Y es por eso, amados hermanos, que yo hoy quiero hacer eco de la palabra del apóstol Pablo e invitarte a ti, de manera particular, invitarte a ti, como él dice,
en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba a ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. ¿O no se reconocen a sí mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Amados, los hombres en la iglesia podemos ser engañados, los pastores podemos ser engañados. Pastores pueden engañar ovejas. Pero Jesús conoce los secretos del corazón. Y es por eso que hoy es un buen día para correr a su perdón, clamar a Él, confesar nuestros pecados y decidir de una vez por todas: Señor, yo te voy a honrar. Yo voy a servirte, cuésteme lo que me cueste. Yo voy a tomar mi cruz. Yo voy a renunciar a mis gustos, a mis sueños, a mis anhelos, a mi profesión si es necesario, porque yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a confiar en ti plenamente porque yo sé quién eres. Yo sé que tú eres Dios. Hermano, yo quiero invitarte hoy que mientras cantemos, que si así lo sientes, tú puedas quedar sentado. Si te quieres poner de pie, ponte de pie. Pero que tú puedas meditar en esto. Pídele al Señor: Señor, muestra mi corazón. Háblame, revélame. Si yo no soy tuyo, muéstramelo. Si yo realmente he creído simplemente lo que tú puedes proveer, pero no te he creído a ti, que hoy sea un día para yo entender esa verdad y poder arrepentirme. Amados, hoy es un día donde muchos pueden pasar de muerte a vida, de justicia a la gracia, de la condenación eterna a la paz que Cristo puede proveer. Y esa es la mejor noticia que tú y yo podemos escuchar hoy. Hoy hay esperanza para ti y para mí. Hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo. No porque nosotros merezcamos esa esperanza, sino porque Él nos amó y murió y resucitó por nosotros para darnos vida. Porque Él te conoce tal como eres y te ofrece perdón, gracia y salvación. Amados, que al final del día de hoy nosotros no seamos como el público que seguía a P.T. Barnum en The Greatest Showman, que mientras las cosas estaban saliendo como ellos querían, estaban siendo animados, disfrutaban, estaban ahí, fanáticos número unos. Pero cuando las luces se apagan, cuando las cosas no están como ellos quieren, le dan la espalda y salen corriendo. Que al final del camino, cuando Cristo venga, Él pueda encontrar un ejército fiel de discípulos que han decidido vivir para Cristo, tomar su cruz y glorificarle cada día, para la gloria de su nombre y para el bien de nuestras almas. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque, como decía el pastor Enrique, este es un texto muchas veces difícil de predicar. Por eso que yo quiero rogarte, Dios, que tú hables primeramente a mi corazón a través de lo expuesto el día de hoy y que puedas hablar a mis hermanos aquí. Señor, si hoy es un día donde algunos han venido por invitación y han escuchado esta verdad y están inquietados, al conocer más de Cristo, yo te pido que tú pongas ese sentir en ellos y que ellos puedan entender: tú necesitas salvación, tú eres pecador, tú vas camino a la condenación eterna, pero hay esperanza para ti y ese es Cristo. Si hay un grupo, Señor, que aquí hoy cree que es creyente, vive según las corrientes de este mundo, con algunas cosas más santificadas que el mundo, haciendo algunas cosas que el mundo no hace o dejando de hacer unas que el mundo hace, pero al examinar su vida, examinar su corazón, ve que no es tuyo. Yo te quiero pedir, Dios, que hoy sea un día donde esta persona pueda arrepentirse. Oh Dios, arrepentirse de sus pecados y decidir de una vez por todas tomar su cruz y vivir para ti. Señor, pero también hay un grupo aquí fiel, que hoy tú le has hablado y le has dicho: yo conozco tu corazón, yo conozco tus cargas, conozco tus luchas, yo estoy contigo. Que es un día para que ellos también puedan ser animados, confortados, consolados, de saber que el Dios a quien ellos llaman Señor es un Dios que conoce, que está por ellos, que les ama y que ha prometido guardarles hasta el día final. Señor, sé con esta iglesia, guárdanos y danos el privilegio, Señor, de ver un ejército de discípulos que te amen y que estén con pie de guerra, que estén en pie de lucha hasta que tú vengas.
o que nosotros vayamos a ti. Estas cosas te las rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.